Buenos días a todos, soy Rafael Minder, soy corresponsal aquí del International Herald Tribune New York Times y tenemos aquí una oportunidad estupenda de escuchar a tres personas que nos pueden dar una visión muy clara de cómo está el tema de la energía renovable desde el punto de vista americano y español. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad. El formato va a ser muy sencillo. Cada empresa va a llegar, la última empresa es Abengoa, pero cada va a tener más o menos 10 minutos para hablar de lo que está haciendo y su visión. Y al final, ojalá, aunque hemos empezado un poco más tarde, nos va a dar tiempo para algunas preguntas. Hay micrófonos y algunas preguntas. Yo llegué aquí a principios del 2010, justo a tiempo para ver el principio de la gran crisis. Unos días después estaba Grecia pidiendo dinero, entonces he vivido una época bastante complicada para España y para Europa. Y a los pocos días también me acuerdo, y era una presentación muy cerca de aquí, por parte del ministro de Industria, Miguel Sebastián, donde habló de la energía fotovoltaica y contó con mucho orgullo que España tenía el liderazgo mundial en este sector. Entonces, a través de esas presentaciones yo quería tocar dos temas. El primero es hasta qué punto el liderazgo ha sido importante y hasta qué punto se ha convertido un poco en una desventaja en algunos sectores. Yo, como muchas personas aquí, he empezado a utilizar Internet con Netscape. Netscape ya no existe. He empezado a utilizar un móvil de Nokia. La empresa sigue existiendo, pero ya no tengo Nokia. Y mi pregunta entonces es un poco, ¿hasta qué punto España, pero no solamente España, se ha acelerado demasiado el proceso y al fin y al cabo los que tienen las mayores oportunidades es la segunda generación, no la primera, porque tienen costes más bajos y otras ventajas. Y el segundo tema que me interesa es el tema de los subsidios, porque de eso se habla muchísimo. Entonces, se puede comparar un poco cómo y por qué se hace inversión en un país como España, donde hay un régimen de subsidios y con cambios actualmente, y cómo y por qué se hace en un país como Estados Unidos, donde hay subsidios en algunos estados, por ejemplo California, pero por la mayoría es un país casi sin régimen de subsidios, pero sí que es un mercado importante y uno de los más importantes a nivel energético, sin ninguna duda. Entonces, a lo mejor podríamos empezar con una visión española y propongo tener la hora de Iberdrola y que cada uno en más o menos 10 minutos intenta responder a esas preguntas y presentar lo que hace. Gracias. Muy bien. Nada, gracias Rafael y gracias a la Fundación por esta oportunidad, por haber organizado este seminario y la oportunidad para que podamos comentar dentro de estas nuevas energías sostenibles en un nuevo mundo. Yo creo que sí, algunas de las preguntas que tú has planteado, tanto el tema del liderazgo como el tema de los sistemas de apoyo, a lo largo de la conversación están. Yo con todo voy a centrarme la presentación en dos temas. Voy a pasar rápidamente un poco por lo que son las cifras de Iberdrola en Estados Unidos, para que nos demos cuenta un poco de la perspectiva que tiene esta compañía allí. Y segundo, quiero responder a lo que tú estás diciendo, un poco en este nuevo paradigma, que además Estados Unidos es el que está presentando un cambio en lo que son las tendencias energéticas muy superior al resto de los mercados del mundo por el tema de la irrupción del gas, responder a las preguntas que tú decías. Rápidamente, si miramos un poco lo que es Iberdrola, en Estados Unidos quiero destacar dos temas. Uno, a nivel de cifras absolutas, pues somos el mayor inversor español en Estados Unidos, somos el segundo promotor a nivel de tamaño eólico en Estados Unidos, está por delante de nosotros una empresa americana, tenemos 5.500 megavatios, tenemos una posición muy relevante en lo que es el almacenamiento del gas en Estados Unidos y somos un distribuidor de gas y de electricidad relevante en zonas del noreste del país. En este sentido, como cifras también relativas, quisiera decir que el 25% de nuestros activos están en Estados Unidos, estamos hablando de 30.000 millones de dólares, y el 14% del EBITDA
total, y está hablando de cifras del año 11, vienen ya de Estados Unidos, es decir, de los 9.000, prácticamente 10.000 millones de EBITDA de Iberdrola, el 14% viene de Estados Unidos, y de hecho una tercera parte del resultado de renovables viene de Estados Unidos. ¿Qué somos en renovables en Estados Unidos? Como os decía, tenemos 5.500 gigavatios, una cantidad muy similar a la cantidad de megavatios que tenemos instalados en España en este momento como energía eólica, donde también tenemos una posición de liderazgo, como sabéis. Estamos en más de 20 países, en 20 estados, en Estados Unidos, y además conocemos prácticamente las distintas maneras de poder trasladar esta energía eólica al mercado. Es decir, a través de contratos a largo plazo, de más de 20 años, que se llaman los PPAs, que son bastante conocidos, posiciones de mercado de venta en distintas áreas. Estados Unidos no es un mercado eléctrico único, sino es un mercado eléctrico que está muy separado en muchas áreas, y estamos prácticamente en todas, con sistemas de hedgeos de esa electricidad en mercados en más corto plazo, y también transportando electricidad producida en nuestros parques de un estado a otro, aprovechando diferencias de mercado. Luego tenemos una posición que conocemos bastante. Para ver un poco y responder, Rafael, a unas de tus preguntas, cuando hablamos del liderazgo, yo voy a centrarme, como decía, en el tema eólico. El tema eólico, yo diría por dos razones, porque por una parte ha sido una de las energías renovables, de las nuevas energías renovables, si dejamos a un lado la hidráulica o la biomasa a nivel mundial, que ha tenido un comportamiento más estable y sostenible a lo largo de los últimos 15 años, en prácticamente todos los mercados, y por otra parte, pues una energía muy competitiva, donde quizá ese liderazgo que estás hablando se ha podido tomar, y se ha podido tomar desde un principio porque la tecnología estaba ahí, a diferencia posiblemente de la fotovoltaica, que cuando en España se hicieron las grandes inversiones en el año 8, hace 4 años, realmente estaban lejos de los niveles competitivos que se tienen ahora, y posiblemente estamos pagando por la electricidad aquella 3 o casi 4 veces más de lo que pagaríamos si todas esas inversiones las hiciésemos en este momento, y en ese sentido te doy la razón. Yo sí quiero ver el tema de Estados Unidos, y ahí remarcar, como veis, esa es la evolución de energía que se ha puesto en Estados Unidos, la tenéis ahí desde al principio. Estados Unidos empezó con el tema eólico muy pronto, también en la década de los 90, casi a la vez que empezó en otros países europeos, y ahí veis una evolución que como mínimo podemos decir que ha sido variable, ¿no? Si no utilizamos algún otro tipo de término. Variable además con unos cambios, como veis ahí, en el año 2004, en el año 2002, en el año 2004, e incluso en el año 2013 esperamos de unas caídas llamativas. ¿Y a qué se ha debido esto? Se ha debido a que no ha habido una estabilidad en el sistema de apoyo. El sistema de apoyo no se extendía, terminaba en un momento determinado, había incertidumbres y hacía que no se haya podido, digamos, desarrollar una industria local suficientemente fuerte, a diferencia de España, que sí se ha realizado, y en España lo que ha habido es prácticamente, ahí veis las cantidades que van hasta los 12.000 en el año 12, ha habido cantidades de entrada de 2.000 megavatios desde el principio, que es la cantidad que en España ha ido entrando en estos años. Luego ahí se ha debido a este problema de no estabilidad en el sistema de apoyo. Sistema de apoyo que inicialmente, como tú nos preguntabas, es un sistema que estaba basado en unos créditos fiscales a la generación, los famosos PTCs. ¿Qué significa tener unos créditos fiscales a la generación? Que para poderlos aprovechar necesitas una cuestión, que es tener una base imponible donde se puedan realmente recoger esos beneficios fiscales. Si no tenemos una base imponible, lo que hay que ir es a un tercero. Ir a un tercero resulta que es caro, por una parte, y a partir del año 2008, digamos después de los Lehman Brothers, que eran aquellos que de una manera nos permitían monetizar esos créditos fiscales, desaparecen, digamos, ya no solamente es caro, sino prácticamente imposible. Esa fue la razón por la cual con el presidente Obama, nada más entrar dentro de su American Recovery and Reinvestment Act, lo que propuso es aquella sustitución de lo que era el crédito fiscal ligado a la producción a un crédito fiscal ligado a lo que se invierte, es al Investment Cash, el ITC, el Investment Tax Credit. Y ese Investment Tax Credit se convierte en una forma de monetizarlo, ya que no había dónde monetizarlo, se convierte en un acceso a un grant. Digamos que una vez que ya has puesto el 100% de la inversión, la has ejecutado, ese 100% la has devengado, en ese momento puedes tener acceso a recibir la parte del ITC, ese crédito fiscal, como una forma de grant, que es lo que ha hecho
que haya habido ese crecimiento, como veis ahí, desde el año 2008, y valores que se ponían de 2.000 gigavatios al año se haya convertido en una media del periodo de 8.000 gigavatios al año. Y vemos, y aquí también vemos una cosa curiosa, a nivel de la eólica, esto termina este año 2013. Esa es la razón que después de esas caídas de entrada de energía eólica en los años 9 y 10 y 11, bueno, 10 y 11, en el año 12 veamos ese incremento tan llamativo, ese efecto llamada a terminar ese proceso. Pero una vez que termina el efecto llamada, vuelve a caer radicalmente para el año 13 a una estimación que tenéis ahí por debajo de los 2.000, no sabemos la cifra que sea, pero lo que representa es eso, no ha habido estabilidad en el sistema. Por tanto, alguien podría decir la forma de buscar estabilidad es que haya una continuación del PTC. Un poco mi argumento al final que os daré, el PTC, la extensión del PTC por sí mismo no va a solucionar este problema, ni es el driver o el activador de la energía eólica. ¿Qué podemos estar pensando respecto a la posición de la extensión o no de este subsidio? Yo diría dos cosas. Uno, ¿cuándo se va a producir? Que se va a producir, pensamos que es un hecho, es cuándo se va a producir y realmente cuál va a ser el alcance que va a tener. El cuándo puede producirse, incluso ahora, antes de que se reúna el nuevo Congreso elegido en las últimas elecciones, en lo que se llama el lame duck session, podría haber unas posibilidades, sobre todo si hay acuerdos de cara a solucionar el problema del precipicio fiscal, donde podían entrar este tema de la extensión de los PTCs. Lo segundo, si no, sí parece que podría entrar claramente en una visión clara de renovación de todo el esquema fiscal en Estados Unidos que se podría realizar a lo largo del año 13 o 14, donde esta materia también se podría solucionar, se podría contemplar. Lo que también va a poder suceder posiblemente es que habrá el alcance, qué precio posiblemente tenga, hasta ahora es el precio que tenía o la aportación era en torno a los $20 por megavatio hora, posiblemente sean cantidades inferiores, además era por 10 años, posiblemente sea una cantidad sea también durante menos años y posiblemente también lo que ocurra es que tenga un phase down o un phase out a lo largo del resto de años. Pero el tema de lo que antes comentabas tú, Rafael, del PTC a nivel estatal, que es lo que permitió, a nivel federal, perdón, permitió este desarrollo de la eólica, a nivel estatal también estaban lo que eran los Renewable Portfolio Standard, o digamos las obligaciones de tener que distribuir una parte de la energía eléctrica cuyo origen fuese una fuente que realmente cualificaba para tener esa connotación. Generalmente, básicamente era energía renovable, también se hablaba de algunas energías limpias o de bajo emisión de carbono que también podían entrar dentro de esos paquetes. ¿Este tema ha ayudado? Sí, ha ayudado, está presente en 28 estados, pero realmente en 8 de ellos simplemente es una orientación, en otros 20, además, aunque es obligatorio, no hay después un mecanismo para saber si realmente el sistema se desaturado. Es decir, este esquema, muy rápido, que entra a los detalles, tampoco creemos que vaya a dar visibilidad, vaya a activar el mercado antes del año 17 porque está bastante saturado. Y yo ya, terminando prácticamente, les digo, bueno, aparte de los sistemas de apoyo, lo que tenemos que mirar claramente es el tema de la situación energética de Estados Unidos, que ha cambiado de una forma muy llamativa. Y ahí hay dos temas importantes. Tenéis la evolución del precio del gas, que a una parte es, digamos, una energía de referencia que nos puede marcar también los costes de otro tipo de energías, y segundo, la evolución de la demanda. Lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años ha sido la irrupción del shale gas que además parece que es la solución. Digamos, el gas lo dice por una parte la Agencia Internacional de Energía en la última, o que está ahora para sacar el Outlook del año 12, por una parte indica cómo es una revolución llamativa en todos los escenarios que podemos contemplar en el mundo, en Estados Unidos concretamente, habla incluso, como sabéis, de que tenga que reducirse o desaparecer todas las importaciones de energías convencionales, energías fósiles en Estados Unidos, que puede ser dentro de poco a la altura de gas de Rusia o puede estar incluso a la altura de Arabia Saudí en temas de producción de petróleo, y parece que es la solución, porque por una parte nos da una energía, digamos, competitiva, barata, segundo, por otra parte, tiene un impacto ambiental muy inferior al impacto ambiental del carbón. Solamente os quiero recordar que en Estados Unidos está
hasta hace poco el 50% de la producción de electricidad viene por el carbón. Luego, si cambiamos una unidad de producción de carbón por una unidad de gas, lo que vamos a realizar realmente es reducir la emisión de una tercera parte. Luego ya tenemos la ventaja energética y la ventaja ambiental clara, y la tercera, pues la seguridad de suministro, que siempre nos lo ponemos como un paradigma de las políticas energéticas, también la tienes conseguida por autosuficiencia o independencia energética. Por lo tanto, aquí, obviamente, ese cambio hace que interfiera en lo que puede ser la evolución del resto de las energías. Eso nos ha llevado, y ahí tenéis en ese gráfico, toda la banda azul viene a decir un poco cuáles son los precios de mercado de la energía eléctrica, y abajo esos puntos rojos o esas bandas rojas son los contratos a largo plazo que se han estado cerrando dentro del mercado americano para los parques eólicos. Como veis, en un momento determinado, hasta el año 2009-2010, había un interés por parte de las eléctricas a adquirir esos contratos a largo plazo porque ya desde el principio eran competitivos, digamos, con los precios que podía adquirir el mercado. Eso, por este efecto que estamos hablando del gas, se cambia, con lo cual realmente es este hecho básico de no poder alcanzar acuerdos a largo plazo de una manera generalizable la que está impidiendo que la energía eólica esté entrando con la fuerza que estábamos pensando que podía entrar. Luego yo ya termino, y ahí tenéis tres ideas. Intento terminar de una manera positiva. Decía al principio que en el panorama actual la extensión de estos créditos fiscales no creo que va a ser el activador de la industria renovable en Estados Unidos, en particular el tema del tema eólico. Por otra parte, también creo, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, que un único escenario basado en el gas natural no soluciona de ninguna manera a nivel de Estados Unidos y a nivel del mundo lo que puede ser la sostenibilidad del mercado energético en el largo plazo. Incluso con el escenario de gas más favorable estaríamos muy lejos, como sabéis, del escenario que se habla del incremento de 2 grados sobre las temperaturas históricas. Por otra parte, la propia directora de la Agencia Internacional de Energía ha mencionado que el mundo cada vez está yéndose un poco más lejos de esta senda sostenible, y en ese sentido lo que sí vemos es que el gas va a tener una entrada de nuevos consumidores, de nuevos usos. En este sentido, creo que la semana pasada que hubo un congreso, una reunión sobre el tema de la exportación de gas, porque claro, si aquí hay tanto gas, ¿por qué no se exporta? Porque además, sabéis, el gas en Estados Unidos está a unos precios que son menos de la mitad de los precios que tenemos en Europa y muy inferiores a los precios que se tienen en los mercados asiáticos. ¿Por qué no se exporta? Bueno, pues como sabéis, las empresas químicas sobre todo, y algunas primeras empresas, lo primero que decían es no exportemos porque queremos mantener para nosotros esta ventaja competitiva de energía barata para que todo el tema de las factorías, de la nueva industrialización que vuelva hacia el tema de Estados Unidos. No obstante, habrá una tendencia de incremento importante de la demanda, que vemos que habrá una tendencia de incremento de precios. Si a esto añadimos temas ambientales como la desaparición de instalaciones de carbón, vemos un escenario más positivo en el largo plazo. Ahí tenéis puesto la comparación en verde de los 8.000 gigavatios que se han puesto como media entre el año 8 y el 12, y las otras cantidades que ahí hablan del orden de 4 y pico para el periodo que va desde el 15 en adelante, son fuentes de reconocido prestigio del sector. Nosotros somos un poco más, digamos, pesimistas, no pensamos que estará más allá de 4 para ese periodo como valor anual, e incluso para el año 13-14 yo no me he atrevido a poner ni una estimación por parte nuestra, ya que pensamos que sería mucho más baja. Y yo paso, que igual me he pasado de tiempo, y así dejo para contestar a otro tipo de preguntas. Muchas gracias. Ahora una versión americana, empezando con General Electric. Okay, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a la Fundación por la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes. Bueno, General Electric yo creo que es ampliamente conocida, pero bueno, por si acaso, digamos, algunos datos que digamos nos centren un poco la dimensión de la empresa. General Electric factura en el año 2011 $150 billones en los 5 continentes, estamos presentes en más de 150 países, y en este momento más o menos el 60% de toda esa facturación ya está fuera de Estados Unidos. Pero la empresa, digamos, está realmente globalizada, y hace aproximadamente 2 años y medio, digamos, uno de los vicepresidentes de la empresa, John Rice, digamos, salió de Estados Unidos para gestionar todas las operaciones de GE fuera de Estados Unidos con base en Hong Kong. Luego, digamos, esa globalización y ese cambio geopolítico que comentábamos en el coloquio anterior, pues digamos, está implementado ya con cierta trayectoria, ¿no? Respecto al liderazgo que tú preguntabas al principio,
Es decir, yo lo tenía, digamos, más vinculado a la asociación, digamos, entre Estados Unidos y las empresas españolas, y en concreto, pues digamos, a las grandes empresas de ingeniería y construcción que, digamos, coloquialmente llamamos EPCs, ¿no? Son las siglas en inglés de Empresa de Ingeniería, Suministro y Construcción. Todos, digamos, leemos en la prensa, pues, digamos, casi todos los días contrataciones de adjudicaciones de empresas, digamos, como las que tenemos, digamos, en este panel, Abengoa, Acciona, Fomento, ACS, y, digamos, podríamos seguir una larga lista. Es decir, yo creo que es muy importante tener conciencia del potencial tan grande que tenemos en España como país en ese sector de mercado, y para que nos hagamos una idea, de las 225 mayores empresas del mundo contratistas, facturan aproximadamente en sus mercados de exportación, es decir, lo que exportan, no lo que venden en su mercado interior, unos 450 billones de dólares en un año, y de esos 450, aproximadamente 250 son empresas europeas. Y de esas 250, 92 son empresas españolas. Es decir, España tiene aproximadamente el 20% de ese mercado de exportación. Es decir, yo creo que tenemos una gran capacidad de ingeniería, un gran talento. General Electric está presente en España desde hace aproximadamente 60 años, es decir, estamos hablando de los años 50, 60. Participamos en todo el desarrollo industrial español, de, digamos, sector industrial pesado, refinerías, centrales térmicas de carbón. Participamos en el gran desarrollo industrial español. Probablemente tuvimos que adquirir mucha tecnología, también aprendimos mucho, como, digamos, empresas desde el punto de vista español. En la segunda oleada, digamos, a finales de los años 90, empieza, digamos, todas las inversiones en ciclos combinados, en toda la, digamos, industrialización, digamos, de alto valor añadido que hemos tenido en España, que dura del 98 al 2008, donde también hemos estado presentes. Y yo creo que en ese, digamos, 30, 40 años, digamos, todas nuestras empresas españolas EPCistas han adquirido un gran talento que les permite, pues en los últimos 15 años, tener en este momento, pues, una carta de pedidos que el 80-85% ya está fuera de España, ¿no? Entonces, bueno, pues desde General Electric, en esa expansión y globalización que, digamos, tiene el mundo, y en ese cambio geopolítico, pues hemos identificado, digamos, ese potencial y hemos establecido para ese liderazgo un centro de excelencia para gestionar todas esas empresas EPCistas con base en España, porque, digamos, cuando miras Europa continental, pues España destaca. Es decir, tenemos 11 empresas que, digamos, suponen esos 92 billones. Italia también tiene 11 empresas, pero, digamos, probablemente es 4 veces inferior esa facturación. Luego, digamos, el talento, la capacidad, el expertise que decimos en inglés, es tremendamente alto, y creo que, digamos, tenemos entre los dos ejes del Atlántico la capacidad, digamos, de hacer muchas más cosas para, digamos, con el talento que tenemos en España, la tecnología que tenemos en el otro lado del Atlántico del mundo, la presencia, digamos, tratar, digamos, de profundizar donde está migrando el mundo, ¿no? En todo el mercado asiático y, digamos, toda la zona del Pacífico que comentábamos antes. Lo que queremos, digamos, hacer es, digamos, estrechar lazos con estas empresas españolas en todo el tema de tecnologías. Es decir, nosotros fabricamos productos en todas las tecnologías, tanto renovables como no renovables. Luego todos son hijos nuestros y es muy complicado, digamos, tomar partido respecto a uno respecto a otro. Eso lo estamos viviendo hoy en día, digamos, en nuestro propio mercado. Es decir, tenemos nuestro famoso déficit tarifa, las primas a las renovables y todo, digamos, un entramado que, digamos, es tremendamente complejo, pero que estoy seguro que, digamos, con criterios de eficiencia y sostenibilidad a nivel de país seremos capaces de encontrar, digamos, la solución que todos necesitamos, ¿no? Y respecto a digamos, temas, digamos, tarifas en Estados Unidos, yo creo que Xavier lo ha explicado perfectamente bien. Hay grandes esperanzas, digamos, con la reelección de Obama en que, digamos, lo que expira el año que viene tenga su cierta continuidad. Y bueno, nosotros hemos estado ahí apoyando a todas nuestras empresas y seguiremos haciéndolo. Y, digamos, no tengo, por mi parte, estaría suficiente. Muchísimas gracias. A lo mejor seguimos con... Bueno, pues... Yo creo que ya está funcionando. Sí, está funcionando. Sí. Bueno, pues si funciona mejor.
Yo, hablando en nombre de Boeing, pues como comprenderás, nosotros no producimos energía, entonces quizá a lo mejor me voy a centrar un poco más en temas de liderazgo, en temas de ayudas y sobre todo me gustaría hablar de lo positivo que es una colaboración en materia de I+D entre una empresa genuinamente americana como es Boeing y sus colaboraciones aquí en Europa, ¿no? Boeing, como todos sabéis, es una gran empresa. Fabricamos pues, aviones comerciales, aviones militares, sistemas de comunicaciones, sistemas de defensa. Es decir, tenemos un abanico de productos muy amplio. La empresa facturó el año pasado 68.000 millones de dólares. Tenemos 170.000 empleados en todo el mundo. Bueno, Boeing dedica aproximadamente un 6% de su facturación a actividades de investigación y desarrollo. Es decir, el último año auditado, nosotros invertimos aproximadamente 4.000 millones de dólares en investigación y desarrollo. Esa investigación y desarrollo, y yo creo que es importante qué es lo que entendemos nosotros por investigación y desarrollo. Nosotros entendemos que la investigación y desarrollo es el esfuerzo necesario para llevar los conceptos que se generan en la universidad o las ideas que nacen en las personas hasta productos comerciales que tengan utilidad para la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces ese esfuerzo nosotros lo catalogamos en una serie de niveles de maduración de la tecnología y ese esfuerzo, lo que cuesta, diríamos, el hacer esto es el dinero que hace falta invertir en investigación y desarrollo. Entonces, dentro de la compañía, la mayor parte de este dinero que nosotros invertimos lo invierten las unidades de negocio en realizar los productos finales para los clientes finales. Pero hay otra parte de dinero que lo invertimos en lo que es una unidad corporativa, unidad central, que se llama Boeing Research and Technology, y que proporciona servicios a todas las unidades de negocio. Y ahí lo que se desarrolla fundamentalmente es lo que llamamos tecnologías de horizonte 2 y 3. Es decir, si dividimos de alguna manera la proximidad al producto final en 3 etapas, pues las de 2 y 3 son las que fundamentalmente se hacen en una unidad central. Esta unidad central, Boeing Research and Technology, tiene sus orígenes en una unidad que se llamaba Phantom Works. Phantom Works es una unidad que originalmente se creó en la empresa McDonnell, en St. Louis. McDonnell tenía fama de disponer de los mejores ingenieros aeronáuticos del país durante muchísimos años y bueno, Phantom Works era una organización de gran prestigio y cuando se incorporó a Boeing junto con otras muchas empresas, como ha ocurrido durante los últimos 20 o 30 años en Estados Unidos, pues que Boeing ha ido, digamos, concentrando la mayor parte de las empresas aeronáuticas del país, pues cuando se incorporó a nosotros, pues se conservó Phantom Works como la unidad de desarrollo de la compañía, luego se cambió el nombre y ahora es Boeing Research and Technology. Bueno, Boeing Research and Technology es Horizonte 2, Horizonte 3 y la mayor parte de nuestras actuaciones están lógicamente en Estados Unidos, pero durante estos últimos años pues hemos ido creando una serie de unidades fuera de Estados Unidos. La primera que se creó fuera de Estados Unidos fue en Europa, Boeing Research and Technology Europe. Yo soy responsable de Boeing Research and Technology Europe y nuestra responsabilidad es llevar a cabo pues, todas las actuaciones de desarrollo de tecnología de Boeing en Europa. Desarrollo de tecnología sobre todo en horizontes 2 y 3. Esto nos presenta a nosotros, nos da unas ciertas ventajas, porque al ser tecnología de horizonte 2 y 3 y no estar, digamos, completamente ligada al producto, nos permite el hacer desarrollo de tecnología en colaboración con otras entidades, con otras empresas, con mucha gente, ¿no? En la medida en que tú te acercas más al producto por razones de propiedad intelectual, pues es más difícil que las empresas colaboren, ¿eh? Es más fácil colaborar cuando estamos desarrollando tecnologías que compartimos y que luego cada uno va a poder madurar dentro de sus propios círculos internos. Bueno, entonces, Europa es y el sistema, y ahí voy un poco a lo que decías tú de ayudas, Europa tiene un entramado de desarrollo de tecnología que favorece mucho el trabajo, diríamos, en colaboración. Es decir, todo lo que es el programa marco, todo lo que es el programa marco está pensado para que las empresas trabajen en temas precompetitivos y se asocien y creen tecnología, digamos, alrededor de estos programas. Esto
plantea, o sea, si nosotros vemos lo que ocurre en Estados Unidos, las ayudas, de alguna forma, se producen de una manera completamente distinta. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero es distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos, DARPA o NASA, cuando contrata con una empresa, lo que hace es le paga el 100% y la empresa tiene derecho a compartir con el gobierno, con NASA o con DARPA, la propiedad intelectual de lo que ha desarrollado, pero le paga el 100%. Mientras que aquí en Europa, la Unión Europea solamente paga el 50%, pero no retiene ningún tipo de propiedad intelectual, sino que la propiedad intelectual pertenece al consorcio, ¿no? Son dos formas completamente distintas de ayudar al desarrollo de tecnología y yo creo que las dos son válidas y las dos son muy útiles. Bueno, nuestra aproximación en Europa es una aproximación colaborativa. Nosotros estamos trabajando, pues voy a darte los números exactos, pues estamos trabajando ahora mismo con 385 socios en Europa, en 31 países distintos, con 23 centros de I+D y con 64 universidades. Y todo ello pues porque nuestra aproximación al desarrollo de tecnología en Europa es fundamentalmente colaborativo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos, nosotros una forma de hacerlo, por ejemplo, es crear con universidades o con empresas centros de excelencia. Y hemos creado en Europa pues bastantes centros de excelencia, pues con la Universidad de Cranfield, un centro dedicado a Integrated Health Management, no sé ni cómo traducirlo, la verdad, pero bueno, otro centro en Sheffield de fabricación avanzada con la Universidad de Sheffield, el AMRC, otro en Holanda, otro, bueno, un montón de centros y tal. Otra forma de trabajar es participando en consorcios directamente con empresas dentro de programas marco o bien en consorcios puramente nacionales dentro de lo que últimamente se llamaban programas TENIT, ¿no? Pues que ahora mismo parece ser que no va a haber más, pero bueno. Otra forma de hacerlo, bueno, pues también en algunos casos con proyectos, con subcontratistas, haciendo cosas muy específicas que nos interesan a nosotros. ¿En qué áreas trabajamos? Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en 3 áreas y son las 3 áreas que consideramos que a medio y largo plazo son las más importantes de cara al desarrollo de la aviación. Estas 3 áreas son la gestión del espacio aéreo, el medio ambiente y la seguridad. Nosotros pensamos que la gestión del espacio aéreo puede ser en un futuro un cuello de botella para el desarrollo de la aviación, la seguridad por supuesto y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, estas son las 3 áreas. Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues tenemos multitud de proyectos que tienen que ver con materiales, con pilas de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo funcionamos? Bueno, fundamentalmente nosotros funcionamos por proyectos, tenemos la mayor parte de nuestros ingenieros aquí en Madrid, unos 40 ingenieros dedicados a dirigir todos estos proyectos. También tenemos gente fuera de Madrid, en Polonia, en Bruselas, en el Reino Unido, en Italia. Y bueno, la gente nuestra que trabaja en Europa, yo diría que el 99% de ellos son europeos. Es decir, tenemos trabajando en nuestro equipo pues gente de 10 nacionalidades distintas, ¿no? Y un poco para terminar, porque si no, creo que esto se va a hacer excesivamente largo, lo que sí que quería era remarcar las grandes ventajas que yo creo que este tipo de colaboración entre el desarrollo de tecnología en Estados Unidos y Europa, digamos, reporta para la comunidad en la que nosotros estamos, el hecho de que una compañía como Boeing, y puede ser cualquier otra, pero una compañía de las características de Boeing, se instale en un sitio. En primer lugar, yo creo que en el mundo del I+D, en el mundo del desarrollo y de la investigación, a la gente se le puede ocurrir ideas y se pone a trabajar sobre esas ideas. Yo pienso que la existencia de un prescriptor como Boeing reorienta a esa comunidad en el sentido de que se ponga a trabajar en aquellas cosas que de verdad la empresa cree que se va a llevar a la práctica. Y yo creo que eso tiene un gran valor en una comunidad, el que haya alguien que diga, mira, a mí me interesa esto, tú investiga en lo que quieras, pero a mí me interesa esto. Entonces, eso, como prescriptor, tiene un valor muy, muy grande. Creo que facilita y mejora la eficiencia del dinero que se gasta en investigación. En segundo lugar, el hecho de trabajar en programas conjuntos con socios, evidentemente a esos socios pues los acerca a nuestros productos, ¿no? Y es una forma fácil para cualquier empresa pues, de relacionarse con otra empresa que potencialmente se puede convertir en su cliente. Yo creo que para las pequeñas empresas el vender sus productos a las grandes empresas siempre le plantea un reto que a veces es
es tremendo. La pequeña empresa necesita ser muy eficiente, no puede perder mucho tiempo, y la gran empresa normalmente es poco eficiente en comparación con la pequeña empresa, y todo le lleva mucho tiempo. Entonces, claro, es un juego de desiguales que termina agotando a cualquier pequeña empresa. Bueno, nosotros, por ejemplo, lo que procuramos cuando se nos acerca una pequeña empresa es decir, mira, te vamos a llevar al sitio exacto, a donde tienes que ir y hablar con la persona que tienes que hablar y tratar de lo que tienes que tratar. Y te vamos a decir si interesa o no interesa, lo antes posible. Y bueno, eso ahorra una cantidad de tiempo a cualquier empresa y además hace que la relación con la gran empresa sea mucho más eficiente. Y por último, yo creo que hay otras ventajas que son intangibles, pero el hecho de que, por ejemplo, nosotros estemos en Madrid, pues hace que constantemente tengamos un montón de gente que viene aquí, que se reúne, que habla con nuestros ingenieros, que se dedica a ver lo que pasa en esta ciudad. Pues esta misma tarde pues vienen unos señores de Londres para hacer una videoconferencia en nuestras oficinas con un señor que está en Los Ángeles y otro señor que está en San Luis y después a dónde se va. El convertir a Madrid en un centro, diríamos, de interés para cualquiera en el campo del I+D, yo creo que eso tiene un gran valor que es muy difícil luego de cuantificar. Y por último, en cuanto al liderazgo al que te has referido tú, pues yo creo que el liderazgo, al menos en el mundo de la aeronáutica, es muy importante. Es muy importante. Nosotros, en concreto, y dentro de lo que estamos haciendo en Europa, hay dos campos en los cuales ejercemos el liderazgo desde el punto de vista de la compañía. Uno es todo lo que tiene que ver con pila de combustible. De hecho, aquí en Madrid, en el aeropuerto de Ocaña, en el año 2008, por primera vez en la historia de la aviación, hicimos que un avión propulsado exclusivamente con pilas de combustible pues volara y fue una noticia a nivel mundial que tuvo una gran repercusión en los medios técnicos. Ahora mismo estamos utilizando pilas de combustible para aviones no tripulados y lo estamos haciendo aquí con un equipo de gente, la mayor parte de ellos españoles. Y en cuestiones que tienen que ver con gestión de trayectorias, lo que es puramente tecnología de gestión de trayectorias espaciales, pues también, y análisis y simulación, pues también desde algún punto, digamos, somos líderes dentro de nuestra compañía. O sea, liderazgo para nosotros es fundamental. Ayudas que has planteado tú, pues yo creo que el sistema europeo está basado en las ayudas, pues está muy bien, Y bueno, lo que sí que quiero insistir es en los grandes beneficios que para ambas partes reporta la existencia de actividades de I+D de empresas americanas aquí, y estoy seguro que de empresas europeas allá en Estados Unidos, y estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí anteriormente, sobre todo durante la apertura, de la necesidad de crear un marco de colaboración mucho más fluido, mucho más ágil, mucho más dinámico y mucho más homogéneo entre Estados Unidos y Europa. En general, creo que esa es la gran defensa, porque claro, si nosotros multiplicamos la población de Estados Unidos y de Europa, la juntamos, pues bueno, nos hemos convertido automáticamente en un mercado de una capacidad, diríamos, de protagonismo y de reacción de cara a todo cuanto pueda acontecer en el futuro, pues considerable. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a acabar con la visión de Abengoa. Nos interesa hablar un poco de los subsidios, también del tema del liderazgo, hasta qué punto es importante, y a lo mejor, como se ha hablado mucho de eso en la primera sesión, de la marca España. Me interesa saber, para una empresa como Abengoa, hasta qué punto ha cambiado el entorno por problemas totalmente ajenos a sus actividades. Por la crisis del euro y las dificultades del gobierno actual en términos de superar temas bancarios y que no tienen nada que ver con sus actividades. Muy bien. Pues lo que voy a hacer es compartir un caso concreto, que es la experiencia de Abengoa, en concreto en el mercado solar en el suroeste de Estados Unidos en los últimos años. E intentaré hablar un poco también de la parte de marca España, que probablemente es uno de los temas que más nos preocupa a muchas empresas españolas. Ahí en la pantalla, eso es una foto de una planta solar en construcción en el desierto de Arizona. Es la primera planta solar con almacenamiento en Estados Unidos. Es una planta que lo que consigue es producir electricidad a partir del sol, pero almacenándola, de tal manera que se puede inyectar en la red
cuando la red lo demanda, no únicamente cuando el sol brilla. Nuestra experiencia en Estados Unidos, y repito, en concreto en el suroeste de Estados Unidos, pues empieza en torno al año 2006, cuando Abengoa dispone de una tecnología para hacer plantas termosolares de gran tamaño, incluyendo almacenamiento, y decidimos que el mercado del suroeste de Estados Unidos podía ser ideal para aplicar esa tecnología. Y lo decidimos porque en aquella época varios de los estados del suroeste de Estados Unidos estaban impulsando obligaciones de energías renovables por estado muy importantes. Consiste en que, por ejemplo, el estado de California decide que el 30% de su electricidad debe ser renovable. En aquella época en California el gobernador era Schwarzenegger, y Schwarzenegger fue uno de los impulsores de estos objetivos u obligaciones de renovables. Y además lo que vemos es que en esa zona de Estados Unidos pues, la energía solar podía competir con otras energías renovables o incluso convencionales, porque es una zona en la que el recurso solar es muy fuerte, es una de las zonas del mundo con más sol directo, digamos, y donde hay otros recursos, como podría ser la eólica, pues están menos presentes. Hay que traerlos en general de otras zonas de Estados Unidos, con las limitaciones de transmisión eléctrica que hay en todo el suroeste. No es fácil traer electricidad desde el centro de Estados Unidos hacia el suroeste. Y además lo que vimos es que, así como en España nos encontrábamos en aquella época con limitaciones regulatorias importantes, por ejemplo en España no se podían ni se pueden hacer ahora plantas de renovables mayores de 50 megavatios, por una regla un poco absurda, que tiene un origen histórico, y en Estados Unidos no existen esas reglas. Por lo tanto, en Estados Unidos se podían hacer plantas de un tamaño y con una economía de escala que no podíamos hacer en España. Con todo eso y con un programa de financiación a proyectos innovadores que había puesto en marcha la administración Bush y que luego la administración Obama continuó, impulsó en los siguientes años, pues decidimos probar el mercado americano. Y lo hicimos centrándonos en los dos grandes estados de la zona, en California y Arizona, y empezando desde cero, encontrando lugares con buena radiación y acceso a transmisión eléctrica, contratando un equipo muy grande localmente en los estados de Colorado, Arizona y California, y construyendo relaciones con los reguladores. En Estados Unidos, como sabemos todos, el mercado eléctrico, por lo menos, la regulación es muy estatal, e incluso en algunos aspectos muy por county. Por lo tanto, se construyeron relaciones en cada uno de esos estados, en cada uno de esos counties, con las decenas de agencias y reguladores que tienen influencia en el sector eléctrico, y se inició un trabajo de años pues, de desarrollo / promoción de esos proyectos y de colaboración en I+D. Antes escuchábamos un ejemplo de Boeing de I+D, o la diferencia entre el I+D en Estados Unidos y España o Europa. Nosotros lo que hicimos es adaptarnos al modelo americano y empezar a colaborar ganando concursos con el Departamento de Energía de Estados Unidos y colaborando mucho con el NREL, con el Laboratorio de Renovables de Estados Unidos, basado en Denver. Y a partir de ahí lo que hicimos fue adaptar nuestra tecnología a las necesidades locales, mejorarla con varios programas de I+D y sobre todo ganar credibilidad técnica para poder llegar a las empresas eléctricas pudiendo decir que nuestra tecnología estaba aprobada y validada por centros americanos de referencia. Con eso, tiempo y tomando un cierto riesgo, pues ganamos dos grandes concursos, donde dos eléctricas lo que hicieron es sacar a subasta la compra de electricidad en periodos largos, de más de 20 años. Y ganamos esos concursos y como resultado pues, se firmaron contratos de suministro a largo plazo de electricidad similares a los que Xavier explicaba antes en el caso de la eólica.
se terminó la permisología, se obtuvieron los permisos para estos grandes proyectos y se consiguieron ganar dos financiaciones o dos garantías del Programa Federal para Innovación en Energías Limpias, por el cual pues, la Administración americana da una garantía a ciertos proyectos limpios e innovadores. Tras un concurso y un proceso de análisis muy detallado y muy exhaustivo. Y gracias a eso pues, se cerró la financiación y empezamos la construcción de las dos primeras grandes plantas en Estados Unidos. Esto es una inversión conjunta superior a 3.000 millones que se está ocurriendo ahora. La primera planta en Arizona, que incluye 6 horas de almacenamiento, empezó a construirse en el año 2010 a finales y estará operativa en el año 2013. Otra planta de un tamaño similar en el desierto de Mojave, en California, se empezó a construir en el año 2011 y estará funcionando en el año 2014. Y por dar algunas magnitudes, ahora mismo solamente en la construcción de la planta de Arizona pues hay trabajando cerca de 2.000 personas y se ha construido una cadena de suministro que cubre 27 estados dentro de Estados Unidos, con lo que esto está teniendo un impacto muy grande en creación de empleo, en desarrollo de industria, en mantenimiento de puestos industriales en los años duros de la crisis en Estados Unidos, los años 2009, 2010, 2011, que está ayudando pues a crear una industria de suministro para renovables muy importante. Como decía antes Xavier, el problema en Estados Unidos siempre es, desde nuestro punto de vista, que las cosas pasan muy rápido, es decir, se decide que las renovables o el mundo de lo sostenible es importante y se montan muy rápido programas de apoyo que hacen que esa industria despegue en muy poco tiempo. Pero se tienden a hacer actuaciones sin continuidad, de tal manera que durante unos años pues, ha habido varios mecanismos muy potentes para fomentar la inversión, pero esos mecanismos, igual que en el caso de la eólica, pues van llegando a su fin y por lo tanto ahora la pregunta es si la nueva administración le va a dar continuidad, cómo se la va a dar y en qué momento, para ver si esa industria pues, se va a mantener o va a haber, pues, como veíamos en el caso de la eólica, un bajón importante mientras se piensa qué apoyos se mantienen o no se mantienen. Indudablemente nuestra experiencia en Estados Unidos en balance es muy positiva en este mercado y en general, con estas incógnitas de continuidad e indudablemente a la pregunta que me hacías antes de Marca España, pues en los años 2006, 2007, 2008, que es cuando sentamos las bases de crecimiento, pues indudablemente pues 4 o 5 empresas españolas en el mundo de las renovables en concreto, pues crecimos en Estados Unidos muy fuerte y yo creo que conseguimos crear una imagen, cada empresa, pero todas en conjunto, una imagen de liderazgo en renovables, de tecnología en renovables, de capacidad de hacer ocurrir las cosas. Antes oíamos algunas cifras de inversión en renovables, pues las empresas españolas hemos tenido una cuota a nivel mundial muy importante y muy importante además en tecnologías innovadoras. Y sin duda, pues en los últimos 2 años no nos está ayudando nada lo que llamamos ahora Marca España o la situación de España y todos los esfuerzos para volver a impulsar esa marca y volver a impulsar el liderazgo español, pues nos vendrá muy bien, porque sin duda ahora pasamos mucho tiempo, yo creo que nos pasa a todos, en muchas reuniones, hablando de macroeconomía española, en la primera media hora de la reunión con una empresa eléctrica en el estado de Nuevo México, cosa que no debería ser, ni porque nosotros somos los más indicados para hablar de macroeconomía española, ni porque nos ayuda a vender nada el empezar explicando si el déficit español es alto, bajo, o si vamos a cerrar en el 3% o en el 7%. Y cuanto antes nos quitemos las conversaciones de encima, pues mejor para todos, obviamente.